Hola amiguetes, bienvenidos a este canal de lengua y literatura para estudiantes de secundaria y bachillerato. Hoy hablamos de Garcilaso de la Vega, el poeta español más importante de la poesía amorosa del Renacimiento. No te pierdas en el tiempo, estamos en el siglo XVI. ¿Quién era Garcilaso de la Vega? Este señor que tenemos aquí en la imagen era un noble castellano que para la época del Renacimiento era considerado como el modelo ideal de caballero renacentista, es decir, un soldado y a la vez un poeta. Estuvo a las órdenes del rey Carlos V de Alemania, emperador de Alemania, que también al mismo tiempo era Carlos I de España, y sirvió a este rey emperador en las campañas militares de Italia y Francia. En Francia precisamente murió al intentar ser uno de los primeros que accedía o que intentaba subirse por unas escalas a una fortaleza. Le cayó una piedra y murió de las heridas causadas por esta pedrada. Aunque se casó, realmente él estuvo completamente enamorado de una bella dama portuguesa, Isabel de Freire, que algunas imágenes de la época la representan con esta imagen que tenéis aquí a la derecha, podría ser, y a la que dedicó sus más bellos poemas amorosos. Entre ambos hubo un amor imposible, porque además ella también estaba casada. La muerte de su amada se reflejó muy intensamente en sus poemas. ¿Qué obras escribió Garcilaso de la Vega? Junto a su amigo, el poeta Juan Boscán, introdujo en España las novedades de la lírica creadas en Italia, es decir, es la lírica italianizante la que llegó a España de mano de estos dos poetas, Juan Boscán y Garcilaso de la Vega. Realmente él fue el más importante, tuvo mucho más mérito, tenía mucho más calidad que su amigo y se puede considerar como el auténtico renovador de la poesía amorosa española del Renacimiento. Y de él se inspiraron grandes poetas que vinieron a posteriori, como fueron Fray Luis de León, Luis de Góngora o Francisco de Quevedo, poetas estos dos últimos del siglo siguiente, del barroco. Sus poemas fueron publicados tras su muerte y precisamente en un poemario, en un libro de poemas de su amigo Juan Boscán. Sus obras son más bien escasas, pero de gran calidad. Entre ellas destacamos 5 canciones, sus sonetos, en especial el soneto 23, ese que empieza en tanto de rosa y azucena, 3 églogas, y que es una égloga, pues se trata de un tipo de poema amoroso que tiene una forma de diálogo y en el que sus protagonistas son pastores que viven en una naturaleza, digamos, idealizada, lo que se conoce como naturaleza bucólica, donde los ríos son tranquilos, limpios, está lleno de árboles y de pastos donde las alimañas son muy tranquilas y viven en paz y sosiego. ¿De dónde le vino la inspiración a Garcilaso de la Vega? Pues del país que estaba de moda, que era la cultura en ese momento histórico del Renacimiento, de Italia. El poeta que más influyó fue el italiano Francesco Petrarca, que renovó la poesía en el Renacimiento. De él imitó los temas, el estilo e incluso otras novedades principales que no estaban de moda anteriormente en la Edad Media, como la sinceridad. Es decir, el poeta va a hablar claramente de sus sentimientos, lo que convierte a esa poesía en mucho más auténtica de la que había anteriormente en la Edad Media. La segunda novedad importante es a nivel técnico, a nivel de la métrica, porque se introduce en España el verso endecasílabo, es el que tiene 11 sílabas y que ofrecía mucho más espacio al poeta para expresar aquello que sentía, que ese verso octosílabo que era el propio de la poesía castellana de la Edad Media. Y finalmente, otra novedad técnica, métrica, son 2 nuevas estrofas que llegan de Italia. Por un lado, el soneto, que está compuesto de 11 sílabas, y la lira,
que tiene 11 y 7 sílabas. Es una combinación de este tipo de versos. Como se puede ver aquí a la derecha, tenemos un ejemplo de uno de los sonetos más conocidos de Garcilaso de la Vega. Es el soneto número 13, que empieza en tanto que de rosa y azucena. Se ve claramente que está compuesto. El soneto está compuesto por dos cuartetos. Cada cuarteto tiene 4 versos y 2 tercetos. Cada terceto tiene 3 versos. Lo que es los versos tenemos siempre en decasílabos. Aquí lo tenéis. Y en cuanto a la rima, tenemos que el primer verso, azucena, rima con refrena. Es decir, 11A en el primero, con el cuarto 11A. El segundo gesto rima con honesto. Tenemos B y B. Luego tenemos igual ena y de vena y desordena. Repetimos el mismo esquema. 11A, 11B en el primero y en el cuarto. Digamos, en el quinto y en el octavo, porque estamos ahora ya en la segunda estrofa, en el segundo cuarteto. Presto, que rima con iniesto. Seguimos con B. Pasamos al terceto, la tercera estrofa. Primavera, rima, aquí no rima con ninguna, pero sí rima, 11C rima con en la última estrofa tenemos ligera. Airado rima con helado, 11D, 11D. Y cumbre rima con el último verso, costumbre. ¿Qué temas trataba Garcilaso de la Vega en su poesía? En primer lugar, el tema fundamental es el amor. Es un amor real que le hacía realmente sufrir porque no era correspondido por esa dama portuguesa Isabel de Freire. Luego, el otro tema es la naturaleza, porque la presenta siempre de una manera idealizada, bucólica, como el lugar perfecto donde tener esas historias amorosas. Y finalmente recurre a la mitología grecolatina para esas historias de dioses clásicos que les sirven de manera muy ideal para simbolizar sus preocupaciones y sentimientos amorosos. En la poesía de Garcilaso de la Vega hay siempre una serie de tópicos literarios. Un tópico literario son ideas universales, temas que se repiten una y otra vez a lo largo de la literatura sin que cambie apenas nada. El primero es el carpe diem, que es el vive la vida plenamente antes de que te llegue la vejez y la muerte. El segundo tópico fundamental es el tempus fugit, el tiempo vuela, la vida se pasa muy rápidamente, que está lógicamente muy conectado con el carpe diem. Si la vida se va muy rápidamente, hay que vivirla plenamente antes de que llegue la muerte. La descriptio puellae, que es una descripción física de una mujer hermosa, joven, que la describe desde la cabeza normalmente hasta el cuello, el cuerpo, y se queda ahí más o menos. Y el locus amoenus, que es ese tópico latino que habla del lugar agradable, es la naturaleza ideal donde vivir de manera hermosa y tranquila. Finalmente hablamos de cuál es el lenguaje literario, el estilo literario de Garcilaso de la Vega. Su estilo se caracteriza por lo siguiente, la naturalidad. Es decir, sus rimas no son muy forzadas, sino que parece de una manera natural. La musicalidad, porque gracias a los endecasílabos consiguen un ritmo constante, homogéneo. Tenemos también el uso de la lengua culta. Tengamos en cuenta que Garcilaso de la Vega perteneció a un ambiente noble, cortesano. En ese ambiente es en el que se educó junto a otros nobles que pertenecían a la corte del rey Carlos I de España. Y también el uso frecuente de metáforas y comparaciones que estaban muy conectadas con la naturaleza. Y así terminamos esta breve semblanza de Garcilaso de la Vega, uno de los poetas que más ha trascendido a lo largo de la literatura española.
Hasta luego.